¿Sabéis el típico momento en el cual os levantáis un día después de haber entrenado el día anterior? Un entrenamiento que salió bastante bien, en el cual progresasteis, hicisteis los ejercicios correctamente. Bueno, un buen entrenamiento de esos en los que salimos con buenas sensaciones, pero al día siguiente empiezas a notar esa sensación de dolor muscular, agujetas, engarrotamiento. Bueno, yo creo que es una sensación que hemos tenido todos en algún momento y normalmente no suele ocurrir nada si, por ejemplo, es algo puntual, es decir, no ocurre constantemente cuando vamos a entrenar porque a veces cambiamos, por ejemplo, ciertos ejercicios, cambiamos un poco la estructura del entrenamiento, cambiamos ciertas cosas, nos surgen esas agujetas, pero con el paso de las semanas, bueno, pues nos vamos adaptando y ya son cada vez menos. Bueno, pero aún así, cuando surgen, cuando hemos hecho todo correctamente, cuando llevamos a cabo un buen entrenamiento, la duda que nos planteamos a veces cuando vamos al siguiente entrenamiento es si podemos entrenar. Es decir, yo entrené ayer pierna, ahora tengo bastantes agujetas, seguramente me toque entrenar pierna de aquí a 3 días o 4 días y quizás todavía tenga algo de agujetas. Entonces, ¿puedo entrenar? ¿No puedo entrenar? ¿Qué puedo hacer para que se vayan más rápido? Hoy voy a hablar un poco acerca de esto en Cuaderno de Entrenamiento. Es un episodio que ha surgido así porque me he levantado con esa sensación de que voy a tener agujetas durante varios días y estoy convencido de que a ti también te ha pasado en algún momento. Eso de tener agujetas, llegar a la siguiente sesión de entrenamiento de ese mismo grupo muscular y no saber si es mejor descansar un poco más o ir de lleno a por ese entrenamiento. Así que bueno, antes de nada, si eres nuevo, si eres nueva por aquí, mi nombre es Iván Llamazares, me encuentras en lifters.es, ahí tienes mucha más información y te voy a dejar el enlace en las notas del episodio. Y a ver, para hablar de este tema, lo primero sería, por ejemplo, imaginarnos una escala del 0 al 10, siendo 0 agujetas, obviamente, y 10 las máximas agujetas que podemos tener, un dolor insoportable. Por ejemplo, si hablamos de las piernas, pues esa molestia que tenemos incluso al agacharnos, al sentarnos, al caminar, bueno, todos creo que hemos pasado por ese momento y es bastante incómodo, la verdad. Bueno, pues para saber si, por ejemplo, podemos entrenar, hacer esa siguiente sesión de entrenamiento para ese mismo grupo muscular, normalmente la recomendación que doy es imaginarse esa escala y ver hasta qué punto tenemos unas agujetas que son bastante serias o si son leves o moderadas. Es decir, si por ejemplo son en esa escala entre un 4 y un 5 sobre 10, pues seguramente podamos entrenar sin ningún tipo de problema, principalmente porque ese movimiento suave va a incrementar un poco el flujo sanguíneo y va a reducir de forma transitoria la rigidez y la percepción de dolor. Así que normalmente vamos a recuperarnos mejor, vamos a seguir progresando igualmente y no va a tener nada negativo el hecho de entrenar. Ahora bien, cuando el dolor es moderado a intenso, estamos hablando por ejemplo de más de 5 sobre 10, 5, 6, 7, bueno pues obviamente cargar duro el mismo grupo muscular no es ninguna buena idea porque el músculo se encuentra en un estado con bastante inflamación, necesita repararse, su capacidad para producir fuerza pues está bastante disminuida y el dolor puede modificar tus patrones motores, es decir, al final vamos a hacer el ejercicio de forma diferente para intentar que no nos moleste tanto, es decir, vamos a generar ciertas compensaciones que muchas veces elevan el riesgo de lesión. Así que lo mejor en estos casos, obviamente, es descansar, es recuperarse y hay ciertas estrategias que nos pueden ayudar a salir de ese estado de dolor muscular más rápido. Muchas veces me plantean la duda de si se puede estirar de forma estática para disminuir estas agujetas. Es decir, sabemos que, por ejemplo, hacer estiramientos dinámicos antes de un entrenamiento puede estar bien. Sabemos que hacer estiramientos estáticos antes de un entrenamiento de fuerza pues quizás no sea lo más recomendable, pero entre entrenamientos es una duda que muchas veces surge. Es decir, ¿puedo hacer sesiones de estiramientos estáticos para recuperarnos antes? Bueno, pues hasta cierto punto sí que es una estrategia que nos puede ayudar a disminuir un poco la sensación de molestia, de dolor. Es verdad que podemos ganar un poco de rango articular, pero normalmente no es algo con lo que nos recuperemos antes. Aún así, como nos puede ayudar, como lo podemos complementar con otras estrategias que voy a comentar ahora más adelante, mi recomendación es hacerlo de la siguiente forma. Imagínate que, como yo,
estás ahora mismo en un punto en el cual tienes bastantes agujetas, bueno, pues empieza calentando un poco primero, nunca estires directamente un músculo que tiene bastantes agujetas y empieza con algo de movilidad articular directamente, es decir, antes de cualquier estiramiento, dedica un par de minutos a mover las articulaciones de forma suave, controlada, realiza, por ejemplo, círculos lentos con los hombros, con las caderas, con articulaciones como los tobillos, y a partir de ahí puedes pasar a estiramientos dinámicos controlados, es decir, podemos hacer unas pocas series de entre 10, 12, 14 repeticiones de movimientos suaves que lleven al músculo a través de un rango de movimiento cómodo, es decir, vamos a hacer balanceos con las piernas de adelante hacia atrás. Si tenemos agujetas en los isquios, esto es algo que yo suelo hacer habitualmente e incluso lo realizo antes de una sesión de entrenamiento en el cual tengo, por ejemplo, un patrón de sentadilla, tengo, por ejemplo, también un patrón de bisagra de cadera, etc. También nos puede ayudar, por ejemplo, un foam roller, pero esto lo voy a comentar ahora más adelante. Y luego, por último, podemos optar por estiramientos estáticos, siempre, obviamente, teniendo cuidado, generando muy poquita tensión, haciéndolos de forma suave, manteniendo la posición durante 15-20 segundos. Es decir, al final no vamos a excedernos de esos 10-15 minutos en una sesión suave de estiramientos porque si no, al final sería contraproducente. ¿Qué no deberíamos de hacer? Bueno, pues obviamente si tenemos muchísimo dolor agudo porque tenemos un montón de agujetas, porque igual nos hemos pasado con el volumen, pues no vamos a estirar hasta llegar a ese punto de dolor. Es decir, muchas veces pensamos que el estiramiento tiene que doler para que sea efectivo y para nada tiene que ser así. Vamos a priorizar estar siempre en una zona cómoda en la cual sintamos ese estiramiento, quizás un poco de molestia a veces es habitual porque obviamente tenemos la zona bastante rígida, pero nunca ese dolor agudo. ¿Y qué otras cosas podemos hacer que funcionan bastante mejor que hacer estiramientos? Bueno, pues por ejemplo, si hablamos de entrenamiento, vamos a hacer una progresión gradual en la carga. Sabéis que es importante ir poco a poco o aumentando el peso en el ejercicio o aumentando, por ejemplo, las series que realizamos, es decir, el volumen. Podemos hacer más repeticiones con el mismo peso. Todo esto funciona de igual forma a la hora de hacer una sobrecarga progresiva, pero a veces pensamos que tenemos que subir el peso rápidamente o que tenemos que hacer mucho más volumen y aquí es donde normalmente se provoca bastante daño y dolor. Por supuesto, podemos ayudarnos de una recuperación activa, como por ejemplo salir a pasear, salir a caminar. Esto nos va a ayudar a transportar oxígeno y nutrientes a los tejidos que se están reparando y vamos a eliminar más rápidamente algunos subproductos metabólicos asociados a la inflamación. También, si nos alimentamos correctamente, si nos hidratamos, algo fundamental, si descansamos entre 7 y 8 horas. Esto va a hacer que mejore mucho la percepción del dolor, que aumente la recuperación y que rindamos mucho más de cara a la siguiente sesión de entrenamiento. Muchas veces pasamos por alto aspectos como la hidratación, no bebemos lo suficiente durante un entrenamiento o, por ejemplo, no bebemos mucho a lo largo del día, luego comemos un poco de aquella forma, ¿no? No prestamos mucha atención a los macronutrientes, a los micros, a las vitaminas, minerales. Bueno, pues todo esto es bastante importante y habría que atacarlo antes de pensar en, por ejemplo, aspectos como la suplementación, que es algo bastante recurrente y no funciona ni de lejos tan bien como estos otros aspectos. Así que bueno, normalmente a la pregunta de ¿se puede entrenar con agujetas o con dolor muscular? Pues se puede entrenar siempre que éstas sean leves o moderadas, es decir, que sea un 4, 5 como mucho sobre 10, porque esto nos va a ayudar a disminuir la inflamación, a mejorar la reparación y sobre todo podemos seguir progresando igualmente bien en los entrenamientos. Si no, si tenemos un poco más de molestia, bueno, pues lo mejor seguramente sea descansar algún día más y revisar la sesión de entrenamiento, porque igual estamos haciendo mucho volumen o quizás sea algo puntual porque hemos cambiado un poco la planificación, venimos de una etapa en la cual no hemos entrenado durante 2 semanas y ahora, por ejemplo, obviamente al recuperar el entrenamiento, pues tenemos bastantes agujetas, etcétera. Bueno, tenemos que revisar un poco todos estos aspectos y no pensar tampoco que siempre hay que tener agujetas porque si no, es que no estamos entrenando lo suficiente. Este es uno de los errores más habituales. Si nunca tienes agujetas, pues tampoco pasa nada siempre que hagas una buena técnica en los ejercicios, siempre que estés progresando poco a poco, ya bien sea, por ejemplo, lo que comentaba, en cargas, en repeticiones, un poco en volumen. Si haces esto correctamente, pues estás mejorando, que es lo importante, no tener agujetas. Si son leves, a menudo, pues probablemente no sea ni bueno ni malo, es decir, es algo habitual. A veces hay grupos musculares que son más propensos a las agujetas y otros que son menos propensos. Bueno, pues si siempre tienes agujetas, por ejemplo, en las piernas, pero nunca tienes agujetas en la espalda,
pues no quiere decir que entrenes bien las piernas y que entrenes mal la espalda. Simplemente, como digo, hay grupos musculares que son más dados a tener más agujetas que otros. Y si son muy intensas y muy habituales, pues hay que reevaluar, obviamente, tanto la próxima sesión de entrenamiento como la que hicimos para ver si estamos haciendo lo correcto, si estamos aplicando el suficiente volumen, si estamos aplicando quizás demasiada intensidad. Bueno, pues esto va a hacer que el progreso sea más sostenible a medio y largo plazo que no, por ejemplo, si entrenamos un día mucho y luego tenemos que descansar durante 2 semanas porque no somos capaces de hacer un solo ejercicio del dolor que tenemos. Así que bueno, de forma resumida quería comentar un poco este tema. Sé que daría para hablar durante bastante más tiempo, pero bueno, si tenéis alguna otra duda, me la podéis dejar por los comentarios. Ya sabéis que en lifters.es hay mucha más información al respecto. Así que nada, espero que te haya servido este episodio. Muchas gracias por esas valoraciones, como siempre, de 5 estrellas tanto en Spotify como Apple Podcast, allí donde me escuches, por compartir el episodio con cualquier persona a la que creas que le pueda ayudar también. Y nos escuchamos la semana que viene de nuevo aquí en Cuaderno de Entrenamiento. Disfruta del día. Chao.